Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al mapa de Telesur. El Código Penal de República Checa prohíbe la promoción de la ideología comunista. Esta es una enmienda que entrará en vigor a partir del año 2026. ¿Qué hay detrás de esta estrategia? Hoy vamos a analizar todos estos escenarios junto a Iñaki Gil de San Vicente. Así iniciamos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves. ¿De qué va esta ley? Veamos. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi y vamos a identificar con los colores de su bandera la República Checa. Hay que decir que su presidente, Per Pavel, firmó en julio del 2025 una enmienda al Código Penal que criminaliza la ideología comunista. La reforma fue respaldada por 86 de los 160 diputados. Antes de esta enmienda, que entrará en vigor el 2026, el Código Penal checo, en su artículo 403, penaliza el establecimiento, apoyo o promoción de movimientos nazis bajo esta misma premisa, equiparando al nazismo con el comunismo. Hay que decir que la reforma de mayo de 2025, donde partidos de derecha y gobierno propician una criminalización de procesos ideológicos de izquierda en la República Checa y creando además un precedente supuesto para la comunidad europea. Impulsada por el Museo de la Memoria del Siglo XX, la Plataforma de Memoria y Conciencia Europea han solicitado que se corrija lo que consideran un desequilibrio jurídico. La modificación de este artículo, el 403, dice nuestro mapa, de este Código Penal establece penas de prisión de hasta 5 años para quienes promuevan estas ideologías, por lo que exhibir símbolos como la hoz, el martillo, podrían recibir la misma sanción que por portar una esvástica. Vamos a analizar todos estos escenarios. Nos acompaña en directo desde España Iñaki Gil de San Vicente, en realidad un periodista vasco, lo corrijo. ¿Cómo estás, Iñaki? Qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Pues estoy perfectamente bien. Iñaki, empecemos por ello. ¿Hay Partido Comunista en República Checa? ¿Qué tan exitoso es? Y si esto tiene algo que ver con esta estrategia que plantea hoy República Checa y su gobierno. Bueno, hay que decir varias cuestiones previas, ¿no? Una de ellas es que no es solamente una decisión del gobierno checo. Si nosotros miramos, por ejemplo, a Alemania, en estos momentos en Alemania, en algunas ciudades, en algunos Länders de Alemania, hay una presión contra las universidades que dan cursos de socialismo y cursos de lectura de Marx. De hecho, hemos conocido hace cosa de un mes y pico la advertencia de que se puede mantener una explicación, un debate sobre Marx, ahora bien, siempre que no se tenga una orientación práctica. O sea, puede haber un debate intelectual o una divagación abstracta o una metafísica abstrusa sobre lo que es el socialismo, sobre lo que es el marxismo, lo que es el comunismo, siempre y cuando no haya una práctica comunista o marxista. Si nosotros observamos, por ejemplo, en estos momentos Estados Unidos, vemos exactamente igual. En muchos estados de Estados Unidos están retirando libros sobre socialismo, sobre historia de la lucha de clases, sobre historia de la emancipación de los pueblos. Estamos viendo cómo el gobierno republicano y la presión de Trump y de hecho, hace una semana Trump hizo una intervención pública contra el socialismo, diciendo que el socialismo era el peligro para Estados Unidos, ¿no? Si pudiéramos hacer un seguimiento ahora, que no podemos por tiempo, sobre cómo las grandes cadenas de publicación de textos, de libros, de televisión, de películas, de documentales, de revistas, de periódicos diarios, etcétera, están sistemáticamente marginando o manipulando en contra del socialismo, ¿no? O sea, quiero decir con esto que Chequia no es un caso aislado. Chequia es la reflexión por ahora más, o el planteamiento por ahora más público y más notorio de una decisión tajante de enfrentarse a lo que ya en 1848 se hablaba como un espectro, el espectro del comunismo que amenazaba Europa entonces, ¿no? Y yo creo que aquí está el problema. Después de prácticamente siglo y medio, Chequia, Norteamérica, Alemania, Europa se están dando cuenta
de que la humanidad está pidiendo justicia, está pidiendo socialización de los medios de producción, está exigiendo que no es justo en modo alguno, ni es positivo, ni beneficia a la salud y a la conciencia humana que el 0,1 o en todo caso el 0,2 de la población sea propietaria pues prácticamente del 80% de la riqueza de la humanidad, ¿no? Y en último caso esa es la reivindicación de la visión comunal, de la visión comunalista, de la visión comunista, ¿no? Lo que está ocurriendo es que, y concluyo, si nos fijamos en el lugar estratégico que ocupa Chequia en el centro de Europa y la perspectiva que tiene Chequia, si miramos al norte y al sur de Chequia, lo que antiguamente en la Segunda Guerra Mundial se definía como el Frente del Este, en estos momentos Chequia, en el plano de la guerra en global, guerra militar, guerra cultural, guerra ética, guerra teórica, etcétera, guerra histórica, Chequia ocupa un lugar central y por tanto Chequia es la designada y la que apoya este ataque público, notorio y definitivo contra ese fantasma que está volviendo a Europa y a Estados Unidos y prácticamente a todo el mundo, ¿no? Veríamos lo que está pasando en nuestra América, lo que está pasando en África y buena parte de lo que está pasando dentro de lo que se denomina la multilateralidad, los BRIC, las organizaciones de alianzas euroasiáticas de Asia Central, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo es que la burguesía mundial empieza de nuevo a tener pánico a una situación que creía que desde 1990 con la teoría del fin de la historia, no, la historia está volviendo, la historia nunca se ha ido, la historia está aquí y la historia, para concluir, la tenemos en el portaaviones norteamericano que amenaza a Venezuela. Esa es la historia real y frente a esa historia real la humanidad se levanta con un pie o con dos pies y con dos manos y con una cabeza, ¿no? Diciendo que frente a un portaaviones norteamericano que quiere destruir Venezuela, el poder comunal de Venezuela, comunalismo, comunismo, está ahí. Chequia ha dado este paso, pero también lo está dando el pueblo venezolano, el pueblo cubano, los pueblos de Centroamérica, etcétera, etcétera. Ese es el secreto del problema. Y esto además nos ayuda a entender con una amplia radiografía que nos brinda esta hora Iñaki Gil de San Vicente cómo avanza tal vez estos resagios del fascismo en medio de la articulación de estrategias como estas, ampañadas, lo voy a decir, o amparadas en la supuesta legalidad. Me gustaría profundizar el análisis, Iñaki, al regreso de la pausa, no sin antes revisar nuestra escala. Vamos a revisar el portal de la cadena informativa RT, una cadena aliada a nuestra multiplataforma Telesur, que está titulando de la siguiente manera. Lo colocamos ahí en la pantalla del mapa. Un nuevo país de la Unión Europea aboga por crear una alianza anti-ucraniana para combatir una locura colectiva, dice. Eslovaquia, Hungría y Chequia podrían oponerse conjuntamente a las iniciativas de la Unión Europea sobre Ucrania, declaraba también así el vicepresidente Smer del partido gobernante de Eslovaquia. Las acciones conjuntas de aquellos que aún consideran el sentido común en Europa no solo son posibles, sino también probables, dijo el político en una entrevista a un diario ruso, de acuerdo con sus palabras, después de que décadas Europa vuelve a estar sumida en una locura colectiva que nos lleva a todos a la guerra de la decadencia y el caos. Sostuvo también que la política de Bruselas es perjudicial para la propia Europa y los líderes de Eslovaquia, Hungría y Chequia, lo que entienden así. En estas circunstancias abogan por defenderse con todos los medios disponibles. Una nota que habla de esas posiciones. Al regreso vamos a retomar nuestro tema, vamos a hablar de esta ley anticomunista. ¿Por qué se dan estos movimientos? ¿Qué gana Praga con esta medida? Lo vemos al regreso.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es la bandera de la República Checa y también el logo de la Organización Transatlántica del Norte, la OTAN. Están relacionadas principalmente por esta adhesión de la República Checa a la alianza del año 1999, su papel como país anfitrión, además de importantes cumbres y reuniones, y sus contribuciones activas en áreas de la seguridad y las operaciones que hace la OTAN. La República Checa es miembro comprometido, ha incrementado inclusive su gasto en defensa y apoya de manera activa a Ucrania, además de haber albergado cumbres clave en Praga, como la del año 2002, recordemos. Allí iniciaban las negociaciones para la adhesión de otros países. Iñaki, esto también podría responder a este juego geopolítico que le sigue haciendo estos países europeos a la OTAN, pero la gran pregunta sobre la mesa es, ¿qué beneficios realmente reciben a cambio? Bueno, yo creo que tenemos que hacer primero una precisión. Chequia está dividida entre clases sociales. Una minoría, que son los empresarios, que son los gobiernos, que es la oligarquía, que es el sector, digamos, que incondicionalmente apoya al capitalismo y al antiimperialismo, está muy contento con la OTAN, está muy contento con la presencia de la OTAN, sino dentro de Chequia, que también de forma notoria, pero de forma, digamos, todavía no manifiesta, está dentro de la OTAN, pero por otra parte es el pueblo checo, ¿no? Esto está ocurriendo en amplísimas zonas de lo que antes era Europa del Este. En Europa del Este, en Chequia también, todos los sondeos, todos los análisis y todos los estudios sociológicos plantean una dinámica muy interesante, ¿no? También en Chequia, ¿no? Una tendencia de añoranza, de deseo de que vuelva el sistema, digamos, presocialista, el sistema de desarrollo de los servicios públicos, el sistema de desarrollo de la sanidad, del transporte, de la educación, de la alimentación, etcétera, etcétera, que existía anteriormente gracias a la derrota del fascismo y a la ayuda que el Ejército Rojo hizo a las guerrillas de liberación que existían allí en esos países, ¿no? Quienes hemos visitado Chequia, Checoslovaquia en su tiempo, quedamos impresionados de cómo dentro de una sociedad en la que el capitalismo estaba reinstaurado oficialmente, todavía subsistían muchísimas costumbres sociales, comunales, colectivas, culturales, etcétera, que defendían, pues, digamos, los logros desde 1945 a esta parte, ¿no? Y esto nos explica mucho de lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Insisto en que igual tal vez fuera de Europa no se conocen los resultados de esos sondeos, de esos análisis, que por mucho que sean análisis pagados por grandes empresas y estados, sin embargo, reflejan un sentimiento de fondo que va al alza, ¿no? De que no quieren que la barbarie neoliberal le siga destruyendo. Y esto es uno de los secretos, ¿no? La élite dominante, no solamente en Chequia, sino en la mayoría de los estados del este, lo único, y no solamente en los estados del este europeo, tendríamos que ver también la élite dominante en nuestra América y en África, por poner un caso, ¿no? Todas las fuerzas de dinero, de propiedad, de riqueza, de corrupción, de drogas, de prostitución, etcétera, están apoyando incondicionalmente a que vuelva Occidente, a que vuelva a la OTAN, a que vuelva a Estados Unidos a dominar en su sitio, porque ellos, esa minoría, obtienen unas inmensas ganancias de ese saqueo y necesitan una fuerza de terror. En este caso, la fuerza de terror es la OTAN, y eso está pasando en Ucrania, está pasando en Polonia, está pasando en los países bálticos y también está pasando en Chequia, ¿no? Y a otra escala en Europa Occidental. ¿Qué ocurre en el caso concreto de Chequia? Que ellos, en estos momentos, por lo que he explicado antes, saben que Europa capitalista, la Europa occidental, por su decadencia y por su debilidad estructural, necesita presionar y amenazar y penetrar en Bielorrusia, penetrar en Rusia, descuartizar, balcanizar Rusia, balcanizar Bielorrusia y quedarse con sus recursos, como hicieron con Yugoslavia, exactamente igual que como hicieron con Yugoslavia y mucho antes como hicieron con el Imperio Otomano o con otros grandes estados, ¿no? Y la República de Chequia, como está en ese lugar importante en el centro de Europa, sabe que es, digamos,
el punto de referencia, uno de los puntos de referencia, ¿no? Y asumen perfectamente esa tarea, esa minoría dominante asume esa tarea. Eso por segundo lugar, ¿no? Pero en tercer lugar también hay otro factor aquí, ¿no? Y es que en el debate que se está librando en estos momentos en Europa sobre el futuro de Europa, con una OTAN derrotada en Ucrania, con un imperialismo que no puede vencer y está siendo derrotado en Palestina, está siendo derrotado en el Líbano, está siendo derrotado en el Yemen, está siendo derrotado en Venezuela, etcétera. Hay un afán desesperado de dar una sensación de seguridad y de triunfo. Esa sensación de seguridad y de triunfo que económicamente no se detiene porque el empobrecimiento está avanzando por todas partes, tiene que buscar un fantasma, tiene que buscar un enemigo común, tiene que buscar una amenaza. Esa amenaza ya no es la migración, lo fue hasta anteayer. Esa amenaza ya no es, lo fue la rusofobia, que sigue siendo la chinofobia o el islamismo. Hoy la amenaza, lo que las huelgas generales que se están planeando en Europa, en Italia, en Bélgica, en Portugal, etcétera, la amenaza es la amenaza del socialismo, la amenaza de un avance hacia una sociedad comunal, una sociedad comunalista, ¿no? Este cambio, este resurgimiento de... Sí, y en medio de estas amenazas que bien las reseñas Iñaki, que en vez de preocuparse por aprobar leyes que beneficien lo que tú dices, el alto costo de vida, que puedan garantizar el acceso mínimamente básico a estos ciudadanos europeos, deciden aprobar leyes para criminalizar a sus críticos políticos. Revisemos rápidamente nuestra leyenda para hablar también de cómo este fantasma que trata de imponer Occidente golpea también los nuevos procesos electorales en el país. Y cuando digo país me refiero a Honduras, que vivirá elecciones este 30 de noviembre. Ante ello se pronunciaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hemos sacado un extracto de su post y decía: la candidata oficialista Rixi Moncada, que aspira a suceder a la actual mandataria Xiomara Castro, es cercana al comunismo. Ante ello respondía la candidata presidencial del Partido Libre con este mensaje: me llaman comunista para esconder la verdad. Le temen a la democratización de la economía, les aterra la ley de justicia tributaria y quieren que el dinero siga siendo un privilegio para las 10 familias más acaudaladas del país y no un derecho a favor del pueblo. Iñaki, este es un ejemplo claro, reciente, que marca esa intromisión descarada que hace Estados Unidos en medio de un proceso donde los pueblos tienen derecho a elegir a sus autoridades a través del voto, pero sin presión. Y Estados Unidos hace todo lo contrario. Exactamente, es eso. Mira, la intervención de Estados Unidos con respecto a Argentina, en la votación al pueblo argentino con respecto al fascista Milei, era una amenaza directa, era una especie de palo y zanahoria, una zanahoria muy pequeñita, valorada en varias decenas de miles de millones de dólares, pero sobre todo un palo represivo tremendo que el pueblo argentino, ya atosigado, pues cedió. Una parte del pueblo argentino cedió. Ahora con Honduras está pasando exactamente igual, pero es que en Europa está sucediendo exactamente lo mismo. O sea, y aquí tenemos que volver al tema de antes. En este caso, Honduras y Chequia representan, ahora mismo representan la coyuntura, representan, digamos, el presente, no el contexto, porque el contexto es más amplio, ¿no? Pero representan la coyuntura, la circunstancia concreta de dos pueblos, el checo, que está siendo sometido a una presión macartiana, a una presión del sistema durísimo norteamericano de los años 50 y 60 contra la propia clase obrera norteamericana, pero contra todo el proceso de emancipación antiimperialista en el mundo. Eso lo está sufriendo ahora el pueblo checo, pero es que también lo está sufriendo a otra escala, pero en esencia exactamente igual el pueblo hondureño. Pero es que cualquier
cualquier otro pueblo, cualquier otra clase popular, cualquier otra nación trabajadora que se enfrente al imperialismo, sea en nuestra América o sea en Centro Europa, va a sufrir las mismas presiones, ¿no? Entonces, comparando que no hay punto de diferencia esencial entre Honduras y Chequia, en Honduras vamos, o si quieres hablamos de Ecuador, por poner un caso, o hablamos de El Salvador, por poner otro caso, o hablamos de las represiones contra el movimiento obrero en Estados Unidos, por poner otro caso, o hablamos de las represiones sociales, por ejemplo, en Gran Bretaña, contra el internacionalismo a favor de los derechos del pueblo palestino, por poner otro caso, donde centenares de miembros antiimperialistas y solidarios con el pueblo palestino están siendo juzgados en este momento en Gran Bretaña. ¿Y qué refleja todo eso? Refleja que hay una parte creciente del pueblo británico, en este caso, que defiende el derecho de Palestina a regirse por él mismo desde una perspectiva de derechos comunes, derechos comunales, etcétera. Bien, después de este rapidísimo repaso a nivel internacional, volviendo de nuevo a Chequia, nos encontramos con el problema de que todo lo que hemos recorrido rapidísimamente por el mundo, podríamos hablar de Australia o de Japón, que nadie habla, o nosotros no hablamos de lo que está pasando en Japón, que es una potencia tremenda, y que en estos momentos está decidiendo atacar a China popular. Bien, uniendo todo esto y centrándonos de nuevo en Chequia, ¿cuál es la función de Chequia? Pues en estos momentos, tanto a nivel internacional como a nivel europeo, como al interior de Chequia, la clase dominante en Chequia ha decidido, para salvaguardar sus intereses en dos niveles, ha decidido presentarse, digamos, como el fiel defensor del dogmatismo fascista de Donald Trump. Cuando Donald Trump manda a la flota a aplastar Venezuela, en Chequia lo que hacen es aplastar a los comunistas o a todos aquellos que defiendan lo mismo, que es la propiedad comunal, el colectivo comunal, el Estado comunal, todo es común. El omnia sum communa que decían, que aparece en los Hechos de los Apóstoles, omnia sum communa, todo es común. Eso no lo decimos nosotros, esto está escrito en la Biblia hace 2000 años, todo es común. Entonces ahí está precisamente lo que está en juego en estos momentos, ¿no? En Europa, ciñéndonos a Chequia, porque podríamos poner muchos casos en Europa donde está sucediendo exactamente lo mismo, pero en Chequia han decidido dar ese paso. Entonces miramos a Estados Unidos y le vemos a Trump echando furia y echando escupitajos por la boca contra el socialismo, pero vemos al Bolsonaro, que por ahora está detenido, que intentó dar un golpe de Estado, o vemos a Milei echando pestes, truenos y rayos por la boca, echando contra la clase trabajadora y contra el pueblo mapuche, etcétera, etcétera. Esto es una dinámica internacional y como digo, en el caso concreto de Chequia ha asumido ser fiel exponente del fascismo que está creciendo, impulsado por los Estados Unidos, impulsado por sectas protestantes, evangelistas, pentecostalistas de Estados Unidos, pagadas por la CIA, que penetran dentro de Chequia para hacer organizaciones y golpes todavía más derechistas y más fascistas. Y la clase dirigente Chequia ha asumido esa función. ¿Por qué? Pues exactamente por los mismos intereses que Corina Tellado ha asumido en Venezuela. Exactamente por los mismos. El dinero, el odio y el afán de aplastar a su propio pueblo para convertirse en peones del imperialismo. Muchísimas gracias, Iñaki Gil de San Vicente. Mejor explicado imposible qué hay detrás de toda esta estrategia y esta ley anticomunista. Gracias, Iñaki, por tu tiempo para el Mapa de Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. Praga, ley anticomunista, vamos a revisarlos. 1. Comunismo. Es a lo que históricamente ha señalado Occidente como un enemigo. El comunismo se oponía al capitalismo y al sistema de monopolio, defendido siempre, digo con propiedad, por Occidente durante pleno siglo XX. La lucha entre ese bloque comunista y los países capitalistas, conocida como la Guerra Fría, fue un conflicto global de gran envergadura. En estos tiempos, cuando además las disputas globales crecen, Occidente sigue apelando a su ataque con ese mismo fin. OTAN
OTAN. Esta es la clave para que Praga se preste a aquellos intereses de Estados Unidos, apoyando un complejo militar industrial del cual no se beneficia. Esto ha generado cierto descontento dentro de sus propios ciudadanos, apoyando un conflicto que no tiene salida y donde Rusia cada vez más va ganando terreno. Campaña. Por todo esto, Occidente no ha dejado de utilizar el término comunista para esconder la verdad, la realidad de un progreso y desarrollo soberano de los pueblos que le apuestan a gobiernos no títeres y que no están dispuestos a seguir el tutelaje de Washington, como lo hace Honduras, que se alista para las elecciones en medio de denuncias de intromisión por parte de Estados Unidos y un golpe electoral en marcha. Mientras Europa sigue aprobando leyes para tratar de golpear a sus contrincantes críticos, pues los países soberanos de América Latina y el Caribe siguen construyendo patria, defendiendo su soberanía y también su dignidad. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.